Y seguimos en Gente de Palabra. En instantes nada más vamos a estar hablando con Nerio Tello, quien es periodista, novelista y escritor. Fue coordinador y productor de programas radiales y secretario de redacción en los diarios Tiempo Argentino y El Cronista Comercial. Además, fue editor de las revistas Teatro al Sur y Visión Latinoamericana. Como escritor publicó más de 30 libros, entre otros Periodismo Actual, Guía para la Acción, Escritura Creativa y Pensamiento Nacional para Principiantes. Publica en el suplemento Viajes del diario Clarín y en las revistas Eñe. Todo es historia, BIT y Mecenas. Y tenemos sobre la mesa sus libros publicados por Ediciones Icus. Así es, uno de ellos, el que tenés justo en la mano, es Si preguntan por vos, de Nerio Tello. Su última novela dice: recordar y hacer memoria no son la misma cosa. Amo. Recordar y hacer memoria no son la misma cosa. Hay en lo primero, en recordar, una pulsión involuntaria que nos toma de imprevisto y nos deja a la intemperie, ¿no? Recordar uno recuerda, ¿no? Por eso el libro biográfico del Indio Solé, Recuerdos que mienten un poco. Muy buen título. Sí, también por la canción, ¿no? Y por la canción, ¿no? Claramente. El recuerdo, como el olvido, se abisma sobre la persona y no existe allí más que una materia desconocida en un tiempo que se impone. Hacer memoria, en cambio, es atentar contra los relatos simplones, interrogar lo evidente, desconfiar del pasado. Esta lucha entre los recuerdos y la memoria acontece en Si preguntan por vos. Porque hacer memoria es tomar la palabra para poder contar. Pero no existe en el contar de esta novela un orden cronológico que nos ayude a entender las cosas de forma lineal. En cambio, asistimos al ritmo interior de nuestro personaje. Uno cuando se acuerda, por ahí te acordás algo que pasó en el 2014. Sí, la memoria es súper selectiva, la memoria humana. Claro, y de ahí saltás al año 80, digamos, porque y bueno. Random. Y claro, los recuerdos se manejan con esos tiempos, no son lineales. Claro. Son un poco más complejos. Así, yendo de 1973 a 1965 y da vuelta al 2015, en un ir y venir que tiene su propia lógica, y nos toca descubrir, podremos hilar esta trama con lo que hay disponible, retazos de experiencias puestas en palabras, listas para ser cosidas entre sí, dice Julieta Santos en la contratapa y en la introducción de la última novela de Nerio Tello, Si preguntan por vos. ¿Lo tenemos en línea? Lo tenemos en línea, Sofi. Hola Nerio, ¿cómo estás? Te saludamos Sofi y Fede. Bueno, gusto Sofía. Fede, ¿cómo estás? Muy contentos, Nerio, de escucharte, de tenerte acá comentando un poco de Si preguntan por vos. Sí, estaba escuchando. ¿Me escuchan bien, no? Te escuchamos Sí. muy bien, sí. Y, Bueno, y un poco sobre este trabajo del periodismo. sí. Sí, efectivamente, Nerio, quería preguntarte, ¿qué es para vos el periodismo? Ya que mañana es el Día del Periodista, bueno, vamos con esa pregunta. Bueno, no, para mí fue un modo de vida, básicamente, pero yo empecé a trabajar en periodismo y a estudiar periodismo porque a mí me gustaba mucho escribir y asociaba el periodismo con la escritura. Y como leía que muchos escritores habían sido periodistas, me parecía que era como el camino indicado para hacer lo que yo quería, que era escribir. Pero después me llevé una sorpresa porque empecé a trabajar en periodismo y me empezó a gustar mucho la profesión, el oficio. Y a partir de ahí prácticamente me dediqué casi exclusivamente al periodismo y dejé la literatura de lado, ¿no? Porque Mm. me entusiasmaba el periodismo, me llevaba mucho tiempo, me apasionaba por eso. En fin, me tocó vivir además una época linda de periodismo. No sé, eran épocas diferentes a lo que es ahora el periodismo. De hecho, yo ya no hago periodismo. Ustedes estaban leyendo ahí un currículum, pero en realidad toda esa actividad es lo que hice, ¿no? Ya no hago casi nada de eso, porque me dedico básicamente a la literatura, ¿no? Ujú, ujú. Pero lo has hecho, has transitado esos andares, eso sí. Sí, estuve más de 30 años trabajando en periodismo gráfico, también hice radio, pero básicamente periodismo gráfico. Y cuando hablas de que ese tiempo era mejor para el periodismo, ¿a qué te referís? Digo, mejor, qué sé yo, había más libertad, había quizás más ingenuidad por parte de nosotros. Había empresas periodísticas que se dedicaban al negocio de vender diarios y vender noticias.
cuando se empiezan a mezclar los intereses de las empresas, y una empresa hace un diario y hace fideos y vende electricidad, ya se empieza a complicar mucho la cosa, porque todo lo que se esgrimía como la independencia, digamos, del periodismo se pierde, porque si yo fabrico fideos y tengo un diario y la gente se envenena con fideos, ya no puedo hablar de esos fideos. Es una información que no va a salir en el diario, es evidente, ¿no? Esto por dar un ejemplo muy claro y sencillo. En esa época las empresas periodísticas eran empresas periodísticas, ¿no? Entonces no tenían intereses en otros ámbitos, digamos, ¿no? Creo que incluso estaba prohibido en alguna época eso, ¿no? Entonces eso nos daba un poco más de libertad respecto de la noticia. Dicho así, como en general, digamos, había que profundizar bastante. Ujú, ujú. Nerio, estábamos acá mirando y conversando, mostrando en la pantalla el libro de crónica narrativa, que es uno de los trabajos que publicaste con Sikus y que Sí, tiene quizás el que más tenga que ver con este trabajo, ¿no? Con el trabajo del trabajo periodístico a propósito de esta semana. claro. Eh, y contanos vos cómo definís vos crónica narrativa, está en el libro, por supuesto, pero ¿por qué es importante la crónica en el trabajo periodístico? La crónica es un género muy antiguo. Yo ahí lo analizo en el libro desde los tiempos casi prehistóricos, digamos, ¿no? Porque es una forma de contar o una necesidad de contar determinadas historias, historias que son verdaderas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, para mí es un género muy, muy antiguo. Lo que pasa es que no se llamaba crónica, se llamaba de cualquier otra manera, digamos, ¿no? Pero el término es un término relativamente nuevo, porque yo creo que la crónica precede al periodismo. El periodismo nació en el siglo XIX, Ujú, pero la crónica ya venía, ¿no? Con esas cosas, con esos formatos, digamos, esas narraciones cuasi periodísticas, ¿no? ujú, Pero como no existían los medios que publicaran esas cosas, se transformaban en libros, digamos. Y uno leía un libro como qué sé yo, el Diario del Año de la Peste, que es del año 1600, de mm, Jonathan Swift, que es un libro periodístico, básicamente, ¿no? mm, Tiene algún personaje de ficción que circula ahí, pero lo que cuenta es una peste que asoló a Londres en determinada época. Es una ujú. investigación con datos, una crónica, digamos. Claro, Pero bueno, después acá cultivó mucho la crónica art, aunque no se llamaba crónica, o no se la identificaba como tal, pero se puso como de moda en los 90, fines de los 80, comienzos de los 90, y tuvo un auge muy grande porque aparecieron grandes cronistas. Entonces a mí se me ocurrió que era importante poder sistematizar un poco las características de una crónica o de las crónicas, y para, digamos, colaborar un poco sobre todo a los alumnos. Yo daba muchos talleres, ¿no? Y había mucha confusión en el tema, y supongo que después de mi libro sigue habiendo confusión, pero bueno, uno hace lo que puede. Así que es un género narrativo que cuenta historias que no son noticias, pero que son historias de con la vida información. real, digamos. Son cuentan historias de la vida. Digamos, algunos pueden ser temas muy de impacto periodístico, y otras pueden tener ningún impacto y sigue siendo una crónica. Ujú, ujú. Y se mete en temas a veces oscuros, a veces complejos, eh, temas no develados. Esa me parece a mí la gran virtud y potencia de la crónica, ¿no? Y Ujú, también se hace cada vez más difícil porque en los medios, grandes medios, no se publican crónicas, porque la crónica siempre está denunciando algo. Entonces, y a los grandes medios no les interesa andar denunciando cosas, ¿no? ujú, Por ejemplo, si vos tomás el tema que yo de contaminación ambiental en algún lugar, y siempre estás lesionando intereses ujú. del municipio, de la provincia. Siempre hay muchos intereses en juego cada vez que escribís una cosa de esa. Entonces es difícil. Por eso en el resto de Latinoamérica hay revistas que se dedican especialmente a eso, a crónicas, y no Ujú, publican otras cosas, ¿no? ujú. Y Ujú. son como publicaciones independientes, digamos. Claro. Bien. Nerio, sabemos que los periodistas cuentan historias, pero ¿crees que pueden construir la realidad?
Bueno, al contar historia uno construye de alguna manera una realidad. Hay un libro de periodismo clásico de los años 80, creo que es un libro básico de formación del periodista informativo y se llama La construcción de la noticia, se llama el libro, ese es el Ujú. título. Y es un título muy De la interesante, crujía. claro, porque sí, lo editó hace muchos años Paidós, creo. Ujú. Un libro muy importante, un autor español, no me acuerdo quién era, Alsina creo que es. Pero es un libro que fue muy un clásico, digamos. Yo no sé si se sigue leyendo, pero desde el título ya él nos da una idea de qué es, cómo se ubica frente a la noticia. Y para mí también fue muy revelador cuando lo leí por primera vez, porque uno tenía todavía la sensación de que estaba contando una realidad y en realidad estaba construyendo una realidad, porque la noticia necesita un formato, una forma de decir las cosas, un orden que está como prefijado, es decir, hay una construcción, yo no estoy contando la realidad, lo que pasa es que en esa construcción trato de ajustarme lo máximo posible a los datos que me proporciona la realidad, pero de hecho hay una construcción, ¿no es cierto? Y en esa construcción uno propone también de alguna manera como miradas, ¿no? Ujú. Aunque no lo quiera, ¿viste? Uno se para ante un hecho periodístico y ya está tomando una posición. Lo importante es ser consciente de eso. Si uno es consciente de eso, puede tomar decisiones cuando está escribiendo, si quiere o no quiere comprometerse más o menos, o si quiere ser más objetivo o más imparcial. Pero lo primero es tener conciencia de eso. El problema es cuando la gente escribe, que pasa muchas veces, y no sabe bien qué está escribiendo y está tomando una posición sin darse cuenta. Eso es Ujú. también falta de destreza y de aptitud en la redacción. ¿Viste? A veces simplemente por poner un adjetivo que uno no quiso poner, está tomando una posición a veces horrible, ¿viste? Claro. Pero bueno, eso es falta de profesionalismo. Pero bueno, hay de todo, ¿viste? Hay que trabajar mucho y profesionalizarse mucho y estudiar mucho y preocuparse sobre todo por tener un mensaje lo más claro. Por eso también yo me preocupé mucho por el tema de la escritura. Di clase muchos años. Creo que como medio me especialicé en el tema, más que en el periodismo, en la escritura del periodismo. Claro. Por eso pues yo escribí varios libros sobre eso. Uno de ellos lo tiene publicado SICUS, que es escritura creativa. Claro. Ujú. Estamos conversando con Nerio Tello, escritor, periodista, dramaturgo, docente, una persona de la palabra, conversando acerca de este trabajo, este oficio del periodismo. Yo eh, que quería preguntarte, Nerio, Sí. ¿qué opinión tenés sobre el periodismo y su vínculo con la inteligencia artificial? La verdad que de ese tema no sé mucho y tampoco me preocupa tanto la inteligencia artificial. ¿Sabes qué lo que me preocupa? La inoperancia o la ineficacia natural de las personas, no Mm. la inteligencia artificial. Yo estoy más preocupado por la estupidez humana que por la inteligencia artificial. Me parece que tiene más influencia eso que cualquier otro invento. Pero la verdad que no he entrado en el tema de inteligencia artificial, me agota ese tema, prefiero escribir historias. Ujú, ujú. Nerio, y si tuvieras que enumerar tips o claves del ejercicio periodístico en este contexto tan jodido para el trabajo periodístico, ¿cuáles serían las dos o tres claves que decís, bueno, esto define a un periodista o define el ejercicio periodístico? Y es medio difícil sintetizar eso, pero yo creo que básicamente uno tiene que tener muy en claro qué es lo que le interesa contar y cómo lo va a contar, tanto en un medio gráfico como en un medio electrónico, ¿no? Por otro lado, uno debe tener conciencia que uno como periodista no maneja todos los temas, es imposible manejar todos los temas. Entonces, cuando uno termina, como veo a los conductores de televisión, hablando de todo, hablan de la inteligencia artificial, de un crimen en Morón y de los empréstitos de China, con la misma solvencia y la misma solvencia como ironía, ¿no? Con la Claro. misma seguridad, entre comillas,
Y digo, no puede ser porque este tipo no puede saber tantas cosas. Es un ¿Entendés? todólogo. Hay algo, claro, hay algo que no está funcionando. Bueno, yo creo que eso es un mal muy grave que se le ha hecho al periodismo, pero me parece que no hay vuelta atrás, porque los que hacen eso como un medio de vida y están todo el día en la pantalla exponiéndonos con eso, bueno, pero fíjate vos que en los medios gráficos en general se ha trabajado con criterios distintos, hay secciones y en cada sección hay un periodista diferente y que tiene su especialidad, digamos, ¿no? Porque en eso se ha basado el periodismo. Además, cada vez es más complejo el tema periodístico, porque es más compleja la realidad, ¿sí? Hoy Ujú. tenés que tener a alguien que escriba y que sepa sobre inteligencia artificial, y no puede ser Nerio Tello que hace policiales o que hace espectáculos, ¿se entiende? Claro, Entonces hay claro. que, viste, yo creo que ese es un poco primero hay que leer de todo y hay que saber de todo, no como yo que no sé nada de inteligencia artificial, pero un periodista en actividad debería saber de todo, pero eso no quiere decir que tenga que escribir de todo y opinar sobre todo. Hay que Ujú. saber todo porque a veces a vos te toca trabajar y te toca ir a algún lugar y te sorprende la realidad en algún lugar con un hecho inesperado, ¿viste? Entonces, qué sé yo, te pasa, haces un viaje de placer y como uno es periodista todo el tiempo y caíste en Rusia en el momento en que empieza el ataque a Ucrania, entonces tenés que conocer algo de Rusia, algo de Ucrania, algo del fenómeno de los países del este, tenés que saber eso, no te puedes poner a leer ahí en internet como loco, ¿viste? Algo tendrías que saber de todo eso, ¿viste? Pero bueno, mientras los medios te exigen que sepas más de muchas cosas, yo veo que la formación de los periodistas es cada vez más deficiente y cada vez saben menos de todo, digamos, saben poco, cometen errores que son garrafales, ¿viste? De falta de información, de mala pronunciación de los nombres, de mala ubicación de los países o de las ciudades, etcétera. Y eso es parte de la cultura general, por decirlo de alguna manera, que en un periodista debe ser mucho más estricta y más precisa. Así que si hay un tips es tenés que estar informado y tenés que estar actualizado y tenés que conocer casi de todo, pero no ponerte a opinar de todo porque eso ya es otra historia. Y que te guste Excelente. contar historias también, ¿no? Principalmente. También, sí, sí, claro, te tiene que gustar eso, pero a veces uno no tiene muchas oportunidades, viste, en los medios. A veces se te abre un camino y a veces te lo tenés cerrado. Yo estuve muchos años haciendo cosas de periodismo informativo y yo quería hacer otra cosa y me costaba mucho salir de eso, ¿viste? Pero bueno, a veces uno tiene suerte y puede hacer otras cosas y a veces queda medio encasillado, porque ese también es otro problema. Yo digo siempre que el trabajo periodístico la gente lo mira desde afuera y parece que fuera un trabajo de un personaje que es un audaz, comprometido, que anda esquivando balas por la calle. Y el 90% de los trabajadores de periodismo trabajan en una redacción y llenan casilleros con información del horóscopo o cuentan una noticia que pasó en la India, que nadie conoce y a nadie le importa. Ujú, ujú. Mm. Nerio, la última, antes de despedirnos. ¿Cómo aparece el periodismo en tu última novela? Si preguntan por vos, una pregunta medio tramposa, un poquito de color para que nos cuentes un poco, vos nos digas, nos refieras alguna palabrita acerca de El esta personaje, novela. claro, ahí el personaje narrador en un momento menciona que trabaja como periodista, que consiguió un trabajo en periodismo y qué sé yo. Y hay algún par de episodios que él vive. Ujú, Uno es un viaje que hace al interior, va a hacer unas notas en un lugar, unas notas sobre pesca. Fíjense ujú. la gente, yo pongo siempre esas cosas para que la gente imagine el trabajo del periodista, que es de lo más diverso y extraño a veces. El tipo va a hacer unas notas sobre pesca a un lugar en el norte, creo que sí, es Reconquista, y resulta que llega y está lloviendo, y él tiene que salir en una lancha con los pescadores. Y pasa un día, pasan dos, pasan tres y nunca puede salir, o sea que nunca puede escribir la nota para la que ha sido destinado el hombre. Bueno, en el medio de eso yo hago que él se quede ahí y que tenga ese episodio de la lluvia que no puede salir para generarle otra historia, que es lo que me interesa a mí Ujú. como escritor. No me interesa contar la nota, me interesa contar qué le pasa a él
fuera o en ese contexto en esos 2 o 3 días que está en Reconquista. Ujú. Y en otro momento el periodista va con un amigo a ver, va a una entrevista, y cuando se está por ir llega un amigo al que hace muchos años que no ve, entonces dice acompáñame, y lo acompaña, y van a entrevistar a un pintor, y bueno, y describe el atelier del pintor. Algo de eso me pasó a mí, por eso lo tenía más o menos en la cabeza. Pero después esa historia se vincula con otras historias que aparecen, que tienen que ver con la represión y con los desaparecidos en los años 70. Mm. Todo se va como vinculando, ¿no? Porque después este personaje que es periodista va al entierro del pintor, y ahí en el entierro descubre algunas claves que no estaba entendiendo hasta ese momento respecto de quién es quién, o quién era quién en esa época del proceso, porque uno siempre tiene en la cabeza los militares como malos, pero acá aparecen civiles, ¿no? Gente de la cultura que estaba también metida en eso. Digamos, no es que salían a matar gente, pero hacían la vista gorda, se hacían los tontos, sacaban provecho de alguna manera de todo eso, ¿no? Una historia un poco siniestra también. Ujú, ujú. Pues queda hecha la invitación, el suspenso para la lectura de Si preguntan Bueno, por vos. sí, lo dejo así, así algunos se entusiasman. Exactamente. Nerio, muchas Claro. gracias. Muchísimas Por favor, gracias. gracias a ustedes. Un gusto, ¿eh? Que estén bien. Igualmente. Chao.